Muy buenas, episodio número 8 del podcast Experiencias Edufis del siglo XXI. Hoy tratamos un nuevo tema diferente, las oposiciones, dentro, eso sí, de la educación física. Y tenemos como siempre a un colaborador, Josu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena Rafa, muy buena Bruno. Con muchas ganas de esta charla con mi profesor. Mi profesor Bruno fue él el que me enseñó el camino hacia la plaza, así que un gusto que esté aquí, la verdad. Perfecto, y tenemos aquí al invitado Bruno, un preparador bastante reconocido, sobre todo en la parte, digamos, catalanoparlante, Valencia, Baleares y Cataluña, pero que ha dado una explosión y bueno, que ha explotado, digamos, en estas comunidades y ha pasado de ser poco conocido a ser uno de los más conocidos dentro de estas comunidades. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un placer estar por aquí, compañeros, y sobre todo aportar, ¿no?, luz a las sombras y al miedo que tienen muchos opositores de enfrentarse a esas pruebas, ¿no? Muy bien. Bruno, la primera pregunta que siempre hacemos dentro de nuestros episodios es que te presentes un poquito a nivel general, de dónde vienes, a qué te dedicabas antes de ser preparador y un poco pues toda esta trayectoria, ¿no?, a nivel más profesional. Mirad, yo primero empecé haciendo el Magisterio de Educación Física aquí en Mallorca, porque actualmente he vuelto a la isla a vivir, y tan deprisa como terminé, después del bachillerato, me sumergí en el mundo del magisterio. Tuve la oportunidad de venir hacia Barcelona a complementar mi formación, a hacer lo que siempre había deseado, ¿no? Estudiar INEF. Entonces tengo las dos visiones, la parte más educativa y más de primaria y la parte más de rendimiento, deporte y evidentemente también de educación de secundaria. A raíz de eso ya me quedé arraigado en Barcelona, la gran capital, la cual he estado 15 años y súper a gusto, y donde pude además complementar esa formación con un máster, y este se llamaba Actividad Motriz y Educación. Y era todo lo que era movimiento para educar. Y estaba, yo estaba en la gloria de decir, wow, qué de posibilidades y cómo se abrió mi abanico de ideas y recursos para, a través del movimiento, la expresión corporal, la actividad física, ¿no?, educar, enseñar. Y eso fue un poco mi trayectoria a nivel formativa. Pero ¿qué pasó? Me planto con 23, 24 años, 2 carreras, un máster, expediente excelente, ¿no? Pero las bolsas no se movían. Entonces me metí en mi segunda pasión, que era el entrenamiento personal. Me sumergí en una cadena de gimnasios como entrenador personal. Me encantó, porque de hecho educas también desde otra manera y a otro tipo de perfil, y del cual me dediqué 5 años al entrenamiento personal, pero sí ya desde el segundo año me pasé a la parte de formador de entrenadores personales. Bueno, también dirigí centros, etc. Pero bueno, que siempre he llevado esa vertiente paralela de que me encanta estar en el pie del cañón, es decir, en la pista, en el gimnasio, pero a la vez esa parte más directiva de gestión de recursos y sobre todo formativa. Y luego de estos 5 años sí que ya tuve, 5 años, me llaman para las primeras sustituciones de Interi, ¿no? Y ya me sumerjo de verdad, y va intercalando institutos y escuelas. Estos primeros 2 años, 2 semanas aquí, 2 meses allí, 2 días aquí, 3 allí, y todo esto combinándolo por las tardes con los entrenamientos personales. No lo dejé, de hecho no lo dejé hasta hace 2 años y medio, no, hasta hace 4 años que empecé la empresa o mi servicio de preparación de oposiciones. Vamos, que siempre he ido súper conectado, entrenamiento personal y profesor de educación física. Es un poco mi trayectoria, muy cercana siempre al deporte y al movimiento, y siempre que me han dado la oportunidad, porque al principio no me la daban, también cerca de los alumnos. Esa es un poco mi trayectoria más formativa y más práctica. Ostras, yo lo que pienso, durante esos 5 años que estuviste, antes de que te llamasen, el primer día que te llaman, ¿cómo te sentiste? Porque yo estuve también prácticamente 3 o 4 años antes de que me llamaran y unos nervios, llegué ahí, no sabía nada, no me acordaba de nada. O sea, ¿cuál fue tu experiencia? Claro, muy buena pregunta. Mira, de hecho, ya te digo, en esa época ya estaba de director de un centro de fitness, supongo que lo conocéis. Bueno, los que no sois de Cataluña, es la cadena DIR, es una cadena muy grande, y era uno de los directores, ¿no? ¿Qué función tenía? Tenía en ese momento 22 entrenadores a los cuales tenía que enseñar
a ser entrenadores dentro de un gimnasio. Entonces, esa parte de enseñar ya la llevaba súper inherente. Aparte, paralelamente, también era entrenador de fútbol, de la canalla, ¿no? De los peques. Es decir, siempre he estado tan cerca de lo que es enseñar y la educación que la verdad que el paso me costó muy poquito. Es decir, rápidamente me integré. De hecho, después de muchísimos años como monitor de tiempo de libre, etc. Es decir, que realmente, si he de decir una frase que lo represente, es que lo llevo en la sangre. Vamos, que estaba, solo entrar en el cole ya me sentía en mi salsa, para decir de alguna manera. Pero evidentemente, ese primer entrar por la puerta impacta, impacta de verdad. Ostras. Y claro, y entonces, ¿cómo fue el cambio este de pasar de ser, digamos, de gestionar a 20 adultos y después entrar en una escuela? ¿Qué pasó o cómo fue el cambio de chip de hacer o crear una empresa o crear un servicio de preparador de educación física? ¿Qué, Claro, viste esto a lleva alguien, una alguien que lo trayectoria. hizo? Claro, te explico un poco, ¿no? Entonces, paso, Rápido, perdón. de estar en la parte de entrenamiento personal durante muchos años, sobre todo en la parte más directiva y de gestión, a meterme en un centro educativo. Esto no me permitía, por incompatibilidad, de estar en el centro, en el gimnasio, en la cadena. Entonces, ¿qué hago? Me meto de profesor de manera puntual, porque era interino, y monto mi propio centro de entrenamiento personal en Sant Cugat, a la vez que hago de profesor, ¿vale? Esto durante estos primeros 3 años. A partir de aquí consigo una estabilidad, que es una vacante, lo que me da el 4º año, una estabilidad, y lo combino. Y se comenta que el siguiente año van a haber opos. Entonces digo, esta es la mía. Entonces, a la vez que estaba de profesor y llevando el gimnasio, en este caso en otra ciudad, paralelamente sacaba tiempo debajo de las piedras, pero lo bueno que tengo es que tenía, entre comillas, muy buena cultura, muy buena base de formación, siempre estoy leyendo, soy muy, muy inquieto, ¿sí? Por lo tanto, dedicaba la primera hora y media de cada día, como me enseñó Chesco Spark, supongo que lo conocéis, un referente, ¿sí? Nos dijo, pues, ¿cuál es tu principal objetivo? Pues tu primera hora del día va destinada a esa. Y mi primera hora y media eran las 5:30 de la mañana, porque luego me iba al cole o al instituto, dependía de dónde me tocaba, y luego me iba por las tardes al centro de entrenamiento a dirigir los entrenos. Por lo tanto, tenía que combinarlo y sacar la máxima eficiencia. Pues a partir de aquí, durante ese año, me preparo a conciencia, ¿sí? Y saco la plaza de profesor de secundaria. Y el siguiente año, ¿sí? Vuelvo a tener la posibilidad de hacer un cambio. Por logística me iba mejor ser de primaria. Digo, ostras, yo llevo muy buen bagaje. Yo ya lo había preparado para 6º y primero de eso. De hecho, preparé las 2 opos a la vez porque también habían las de Mallorca. Entonces, yo siempre como soy mallorquín y digo, bueno, preparo las 2, primaria y secundaria a la vez, y si no me voy a Mallorca y valoro qué hago, ¿no? Pero finalmente estoy en Barcelona y digo, pero hago una cosa, voy a abrirme las puertas, voy a hacer una buena programación de 6º y primero de eso, porque depende de las circunstancias, pueda tener la opción, ¿sí?, a adaptarla fácilmente, ¿no? Y en este caso, el año siguiente me saco las oposiciones de primaria, ¿ok? Y allí consigo mi plaza realmente donde yo quería. Pero es que desde ese momento, que hacía las segundas, ya estaba ayudando a otros opositores, amigos en ese momento, ¿sí?, a sacarse también su plaza. Y ahí es donde vi, ostras, esto de enseñar es que lo llevo. Es decir, me encanta ayudar, me encanta aportar y soy un friki de la educación física, ¿sí? Entonces dije, ostras, creo que puedo aportar mucho. Y a raíz de eso, pocos meses después, que nos llega la COVID. La COVID, que yo soy hiperactivo, imaginaros, entrenador personal, llevando en una escuela, ¿sí? 24 horas trabajando, entreno cada día 1 hora y media, además, leo todo lo que puedo y Y en estoy encerrado en Barcelona. casa. En Barcelona Dime. estabas en ese momento. Estabas En en Barcelona. Barcelona, en ciudad. Un piso. En un piso de 50 metros cuadrados, bueno, un poco menos, Ostras. ¿sí? Y entonces mi cabeza dijo, tengo que hacer algo para el planeta, ¿no? ¿Qué puedo aportar? Y a raíz de aquí dije, ostras, si eres un experto en educación física o si más no un friki, digámoslo así, y te has sacado las oposiciones, que te has vuelto un crack, haz una cosa, crea tu propia academia, crea tu propio método, porque yo había estado con 3 preparadores diferentes, más en el Coplev, etc., que me enseñaron también, y dije, ostras, pues qué buena oportunidad.
Y fue donde durante 3 meses fui creando toda la estructura de la cual tú pudiste ser uno de los primeros miembros en formar parte de esta formación. Que, bueno, llevaba todo ese bagaje, ¿sí? Y era mi manera, ¿no?, de evocar todo lo que llevaba dentro. Y a raíz de eso, inicié, ahora ya era 4 añitos prácticamente, mi perfil de Bruno Superprofe, que ha enfocado eso, ayudar a nuevos opositores y en este caso de educación física, yo siempre lo digo, sacar al máximo potencial que llevan dentro, ¿no? Entonces, en base a lo que tú sabes, te doy las herramientas para que lo puedas explotar. Muy bien, Bruno. Vale, pues como siempre hago, dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que la gente que te quiera seguir y todo eso. Y ahora ya que has hablado un poquito de cómo ha sido tu trayectoria, tanto a nivel profesional, que la verdad que yo no lo conocía y que es súper interesante, creo que es una historia de bastante superación y bueno, que muy poca gente también está dispuesta, también te lo digo, a hacer Sin eso duda. de tenerse, a ser multiempleado o pluriempleado y luego estudiar a las 5:30 de la mañana, Pues tener tener unas opos y hacer focos, otras. claro, decir, eso quiere decir, o sea, ahí también te define y un poco define el éxito que estás teniendo. Bruno, dejando de lado un poquito esa parte más personal tuya, ahora quería hablar ya tema de oposiciones. Vamos a empezar un poquito por la parte así de los opositores. Tú ya has dicho que llevas, creo que más de 500, ¿no? Sí, Opositores ya con plaza. formados con plaza. Vale, o sea que llevarás más, porque también ahí no cuentan los que no tienen plaza, o sea que Evidentemente, llevarás por el muchos. camino no, Sí, no sí. todos llegan, por desgracia. Entonces, en base a toda tu experiencia que llevas como preparador y todo lo que has ido viendo día tras día, si me pudieras decir, y sobre todo a la gente que está preparándose las oposiciones o que tiene intención de preparárselas, ¿cuáles son los puntos clave un poquito o qué consideras tú que tiene que tener un buen opositor? Aunque ya hemos dicho y que ya está demostrado, sobre todo cuando yo publiqué mi artículo y toda la gente que se ha preparado, de que dentro de las oposiciones siempre va a haber un porcentaje de subjetividad y un porcentaje que no puedes controlar, aunque yo soy de los que pienso que un gran porcentaje sí que se puede controlar. Dentro de este gran porcentaje, ¿qué piensas que podemos nosotros controlar y qué puntos debemos de tener claro para intentar, en este caso, sacar plaza? Mira, si vas a por las opos, hay 3 palabras clave que luego te explicaré en detalle. La primera, el compromiso. ¿Sí? La segunda, la estrategia. ¿Ok? Y la tercera, más vinculada nuevamente a la estrategia, saber o ir buscando un feedback sobre el proceso. O sea, llamámosle proceso, ¿no? Cuando hablo de implicación, ya has visto que mi compromiso con mi reto era al 100% más allá de mi vida. ¿Qué quiere decir? Que has de llegar a una obsesión. Y es así. Y has de ser algo egoísta en este caso porque ese, durante una época determinada, es lo que tiene que llevar el gran peso de tu vida. De hecho, tienes que descargar todos los otros elementos para estar más fresco a la hora del estudio, a la hora de la preparación, etc. Por lo tanto, si consigues eso, y evidentemente, ya no lo he dicho, pero los que venimos del deporte lo sabemos, que el secreto está en la constancia. ¿Vale? Entonces, punto número 1, obsesión y constancia. Punto número 2, estrategia. Estrategia, evidentemente, es saber muy bien cuáles son las cartas con las cuales vas a jugar, cuáles son las normas que nos van a regir. Es decir, dominar el currículum, dominar de pedagogía y dominar de la oposición. Evidentemente, esto lo puedes encontrar solo, indagando, siendo un culo inquieto. Yo lo conseguí. Bueno, me apoyé también de 2 preparadores y el COPLEF, que también me aportó, porque ya tenía una siguiente vertiente. ¿Sí? En esa época no eran tan profesionales, ya os lo digo ahora, los preparadores. A día de hoy lo son mucho más. Pero nuevamente, si tú vas a una estrategia de éxito, busca aquel preparador o preparadora experto en la materia, experto en el currículum y que te pueda aportar. ¿Por qué? Porque llegarás más rápido. ¿Sí? Y el tercero, lo que hemos dicho, esa estrategia, ¿sí?, se tiene que adaptar a ti. Añadimos un elemento, la dosis. Ya lo sabemos que cualquier entrenamiento puede ser bueno o malo dependiendo de la dosis. No hay ejercicio bueno o malo, sino aquel que vaya enfocado a tu objetivo, a tus capacidades, a tu manera de ser.
A mí me funcionaba muy bien la primera hora y media porque estaba focus. Pero alguien dirá, no, es que yo me voy a dormir muy tarde y las últimas horas no hago nada, divago. Pues aprovéchalo. Es decir, busca tu propia estrategia, busca tu dosis, pero hay una dosis mínima, ¿eh? Ya sabéis que cualquier deporte de actividad física nos mejora la salud. Ahora, cualquiera es entre comillas. Hay una dosis mínima y una máxima. La máxima es, cuidado, no te quemes, ¿sí? Y la mínima es, ¿qué es aquello que debes hacer para poder llegar con una buena base? Y entre este punto, como mejor gestiones estas tres variables, podrás llegar más cerca de la excelencia. ¿Sí? Este sería un poco el camino que yo te un poco determinaría solo a empezar. Es decir, escríbetelo qué estás dispuesto a hacer y cómo vas a plantear esta estrategia, esta dosis y hasta qué punto estás dispuesto a implicarte por tu objetivo. Exacto. Yo, mira, como exalumno de Bruno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Y para contar un poco mi experiencia, yo empecé con la estrategia de estudiar por la noche. Es decir, iba a trabajar, iba al cole, después iba a casa, estaba en el parque con mi hijo, duchábamos, cenamos y empezaba a estudiar. Me di cuenta que a esa hora de la noche mi cuerpo ya estaba reventado y ya no podía estudiar. Entonces hice un cambio de estrategia y dije, vale, pues si llego a esta hora y estoy agotado, pues voy a hacerlo al revés. Me voy a dormir mucho más temprano y me despierto mucho más temprano. Y es lo que hice, me desperté durante todos los días, desde enero hasta junio, que fueron las oposiciones, a las 5 de la mañana. Todos los días. Y me ponía de 5 a 7 antes de coger el tren a estudiar, a hacer temas, ta. Y Bruno dijo, me acuerdo, antes de Semana Santa, la situación de aprendizaje, porque era en las Opos Live de estas que hubieron, antes de Semana Santa tiene que estar la situación de aprendizaje hecha para después de Semana Santa a junio centrarte a saco con el tema. Y es lo que hice, y seguí haciendo esto despertándome temprano, me compré, me acuerdo, fui a la farmacia a comprarme como unas pastillitas con cafeína, ¿no? Que te daba un poquito tal. Y verá, me funcionó súper bien. Y ahora hilo con otra pregunta para Bruno, si no os importa. ¿Qué carencias ves tú en los opositores de educación física que coincidan? O sea, ¿qué puntos débiles ves que dices, mira, el 80% de opositores les falta esto o no saben lo otro? Si tienes algo que Vale, digas, vale, siempre son los mismos fallos. mira, fijaros, punto número 1, no dominar el currículum. Es algo que el tribunal está muy encima. ¿Por qué? Porque es verdad que venimos de una trayectoria, de una tradición donde a través del deporte ya se enseñan muchas cosas. Ya, muchas sí, pero no todas. Y tenemos hábitos saludables, expresión corporal, primeros auxilios, ¿sí? Promoción del tiempo libre o del deporte más de aventura, etc. Por lo tanto, hay que dominarlo para saber cuáles son los mínimos y las bases. Por lo tanto, ese es un elemento clave y una vez lo dominas, déjalo impregnado y conéctalo. Si tú haces eso, esa actividad deportiva, ¿cómo lo conectas con el currículum? Porque sabemos que también hay valores. Por lo tanto, el deporte en sí es importante. Bueno, tal vez el fair play será más importante, ¿sí? O sacar la tarjeta morada o la tarjeta verde. Podemos cambiar el deporte por otros, que ya habéis compartido, el modelo comprensivo del deporte, iniciación deportiva. Es decir, podemos adaptarlo para que pueda ser educativo o, si más no, más educativo. Por lo tanto, conecta currículum con lo que haces y dale el valor a lo que estás desarrollando. Segundo punto, que más que fallar es algo que lo pasamos por alto y es el tema de la inclusión. Lo tratasteis muy bien la semana pasada o algunos de los podcasts anteriores, de que el alumno ha de poder desarrollar al máximo sus capacidades, sus potencialidades. Y es que desde la educación física lo tenemos genial, porque hay tantos tipos de actividades, tantas variables, lo que hemos dicho, la dosis se puede hacer tan variada, al igual que el trabajo cooperativo puede minvar, puede hacer disuadir esas diferencias, porque cuando hay una ayuda entre iguales, todo esto desaparece. Entonces, vamos a aprovechar bien nuestras cartas, nuestras herramientas, ¿vale? Tercer aspecto, la evaluación. Es un pilar clave que nos analizan. Y es algo que piensas que con una checklist ya lo puedo evaluar para poner una nota. Y la nota no me da la información para poder mejorar. Por lo tanto, acostumbrémonos a tener registros de lo que hacen.
Y evidentemente los que estamos en el patio no puede ser el mismo registro que hacen en el aula. Funciona muy bien tener tu tablet, tu iPad, ¿sí? Con una rúbrica sencillita, pero que puedas utilizar, o tu diario, como te vaya mejor, pero ves cogiendo información de manera puntual, porque es algo que luego podrás conectar con los objetivos que habías planteado. Y para mí estos son los 3 puntos más débiles que me estoy dando cuenta a la hora de crear programaciones. Y ya más enfocado a la parte práctica, ¿sí? Ya lo habéis comentado, tiempo de compromiso motor, fundamental. Ya no porque la OMS diga que la actividad física es la nueva pandemia, no, más allá de eso, es que hay que dar un buen impacto de movimiento, de media o de intensidad vigorosa. Por eso necesitamos buenas rutinas, buena gestión de aula, buena previsión de material, buena selección de actividades y ejercicios. Por eso es tan importante programar. De hecho, yo con eso, tú ya lo sabes, yo soy obsesivo con eso. De esto mi máster, ¿sí? Que me dio la posibilidad de hacer la tesis doctoral, iba sobre eso, tiempo de compromiso motor. ¿Sí? Tutorizado por Carlos González, me dieron la posibilidad de hacer la tesis, pero en ese caso me fue imposible. De profe más el gimnasio era imposible, por lo tanto no la pude desarrollar. Pero es algo que lo llevo dentro, ¿no? Por lo tanto, con esta parte de programación, si se trabaja bien y la parte de compromiso motor, ¿sí? Podemos sacar unas propuestas educativas muy, muy potentes, competenciales y enriquecedoras, que es el gran reto, ¿no? Bruno, sí, sí. Yo, de hecho, mira, bueno, la gente que me sigue, yo ya lo he tratado en mi canal también. Eso que yo en las primeras oposiciones que hice en mi comunidad, la comunidad valenciana, saqué muy buena nota. Lo que pasa es que allá funciona bastante mal. Supongo que estarás al tanto de gente que saca muy buena nota, pero no hay plazas. Y Sí. bueno, me quedé cerca de la plaza, pero bueno, que no. Pues Entonces, un 9 sacaste, ¿no, sí, Rafa? sí, Tu sí. tío. Entonces, luego, claro, me presenté aquí en Cataluña y ahora que has dicho lo del tema de dominar el currículum, yo sabía que ese era uno de mis puntos débiles porque yo siempre he tenido nunca me ha gustado mucho este tema de memorizar, de no entender las cosas. Entonces, eso yo me acuerdo que una de las razones por las que suspendí la segunda Sopos fue por el tema este de no dominar el currículum y totalmente acertado, Bruno. O sea, yo lo digo aquí y eso pasando que yo no consideraba que fuera un opositor novato, o sea, yo ya llevaba unas oposiciones con muy buena nota, una trayectoria, digamos, pues eso, pues como un friki como tú, Bruno, y como tú, Josu, del tema de la educación física, pero concuerdo muy bien contigo. O sea, el tema del currículum es principal, quiero decir, y no solamente saber qué decreto es el que está en tu comunidad y a lo mejor algún documento legal más, sino, o sea, tienes que tenerlo muy en cuenta y sobre todo vincularlo con el tema, con el supuesto práctico y con la programación. Y darle pinceladas y eso, como tú decirlo, ¿no? Impregnarlo de esa parte práctica. O sea, coincido totalmente. Una pregunta, Bruno. Ahora que estamos hablando del currículum, ahora que ya tienes experiencia, digamos, como preparador de los dos currículums, del currículum anterior y del nuevo, aquí en Cataluña, ¿qué opinión te da el nuevo currículum? ¿Crees que ha mejorado? ¿Crees que hay cosas que no están muy claras? ¿Qué opinión tienes tú respecto al currículum nuevo de Cataluña? Claro, mira, yo diría que hay una dualidad, ¿vale? Es como un arma de doble filo. Para mí, ha mejorado sustancialmente, pero a la vez, luego os explicaré el punto negativo y ahora lo veréis, ¿no? Lo que has comentado, ¿no? No queda claro, es entre comillas, porque lo que nos hace es dar más flexibilidad para que el docente pueda adaptar los saberes y sobre todo el trabajo de las 5 competencias que tenemos aquí en Cataluña, bueno, en la gran mayoría de comunidades de educación física, a lo que tú necesites con el centro, a tu entorno, al proyecto educativo. Es decir, nos da esa flexibilidad que si tú dominas currículum, pedagogía para buscar la mejor manera de esa conexión, ¿no? La coherencia, y estás implicado con tu comunidad educativa y tu entorno, podrás adaptar súper bien el currículum porque te da esa posibilidad. Pero viene la parte mala. Al ser tan abierto, nos podemos perder por el camino. Nos genera dudas, nos genera desconfianza. O, si no tienes buena base, ¿sí? Es muy fácil que la brújula no te direccione suficientemente bien.
¿no? Entonces, no es una brújula que nos dice, tienes que ir para allá, no. Es una brújula que te dice, puedes ir por ese camino. Entonces, en el camino estamos perdiendo gente. Entonces, hemos pasado de esa polaridad de que se están haciendo propuestas súper potentes, súper conectadas con proyectos de sostenibilidad, de medio ambiente, con centros de educación especial, aprendizaje, servicios súper chulos, con partes municipales, instalaciones municipales súper chulas que antes parecía que no podíamos salir del centro o de lo que teníamos cerca, pero a la vez hay gente que va perdida. Tenemos compañeros y compañeras que van más perdidas. Y lo entiendo, ¿eh? Porque al haber tanta flexibilidad necesitas una muy buena base, ¿vale? Y por eso podcasts como el vuestro, que compartís experiencias, buenas prácticas, para mí son fundamentales. Si todos fuéramos un poco frikis, curiosos, si más no, ¿sí? Nos iría mucho mejor aportar a la educación física una educación realmente de calidad y ganarnos el sello que nos merecemos. Bueno, que nos mereceríamos. Pero que nos merecemos, hemos mejorado mucho, sin duda, pero hay que seguir luchando. Y gracias por eso. Acepté, ya sabéis que tenía la agenda hiper mega liada, pero acepté porque a venir a charlar con vosotros porque es una apuesta para que la educación pase a otro nivel, siga evolucionando como lo hace la sociedad y no nos quedemos atrás. Sacamos pecho y demostremos que los que estamos en el patio aportamos mucho, no, muchísimo, y que somos indispensables, ¿vale? Por lo tanto, los que escuchéis el podcast, os despertamos a esa curiosidad, a seguirnos, para decir de alguna manera, porque nosotros estamos involucrados en eso, en compartir, que al final es lo que hará que la educación física pueda coger más respeto, más experiencia y realmente sea más productiva. Yo también tengo esa visión porque yo me preparé en la Comunidad Valenciana con el antiguo currículum y bueno, ahí en la Comunidad Valenciana funcionaba con bloques de contenido y sí que es verdad que era más cerrado y eso también te ha ayudado un poquito como guía. En cambio, la legislación que hay ahora, que obviamente tiende un poquito más hacia las metodologías activas, evaluación formativa y compartida, y bueno, todo el tema esto de las pedagogías, digamos, activas, como bien dice Bruno, no hay una secuenciación clara de cómo se tiene que hacer. Entonces, mucha gente se está perdiendo. Y corrígeme, Bruno, pero creo recordar de que el departamento aquí en Cataluña, creo que el año que viene querían sacar como un borrador o algo de eso de un poco la secuenciación de los saberes básicos o algo así, ¿no? No sé si te has enterado. Está muy en el aire. De hecho, antes me comentabais en el backstage, ¿no? ¿Qué estaba haciendo, no? Pues uno de los varios proyectos que estoy preparando es con expertos y especialistas, un poco con mi supervisión o mi apoyo, es intentar dar secuencias didácticas coherentes para cada uno de los cursos, tanto de primaria como de secundaria. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que lo tienes que adaptar a las necesidades del entorno, del centro y la casualística, pero hay unos mínimos que se están perdiendo y además nos cuesta determinar cuándo es el momento idóneo. Entonces, con un criterio a nivel de complejidad metodológica, de complejidad a nivel de reglamento o de número de participantes, de tipologías técnico-tácticas que requiere, depende si es un deporte más individual, de invasión, de contacto. Entonces, vamos a intentar crear durante este verano una propuesta que, si queremos hacer deportes de contacto de adversario, podemos saber que tenemos o el judo, la esgrima, o otros tipos más de precisión, lo que sea, y buscar cuál sería por la dificultad que pueda entrar en ese deporte, que evidentemente todos son adaptables y realmente lo podemos esmicolar, los podemos fragmentar, ¿sí? O hacer juegos reducidos para que puedan ser accesibles. Pero pese a ello, va muy bien tener unas directrices para al menos tener un punto de partida al cual modificar, ¿vale? El departamento no lo ha hecho y para mí es muy necesario, ya no solo en educación física, sino en todas las especialidades. Tanto en matemáticas, cuando es que hemos de sumar, multiplicar o dividir, ¿no? Porque lo puedes hacer cuando quieras, sí, claro, pero ¿cuál sería la lógica más coherente? Claro, en matemáticas queda muy clara, ¿no? Entonces, vamos a ver si con un grupo de expertos podemos sacar cuál es la propuesta más coherente, para decir de alguna manera, ¿vale? Qué bien. Muy bien.
Bruno, pues ahora, si quieres, te quiero plantear un supuesto en este sentido. Bueno, no es un supuesto, es una realidad. Vamos a ver. Y yo, si tú también quieres aportar algo, porque quiero decir, mira, voy a aportar un poquito lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Y un poco cómo te afrontas tú a esta situación, ¿vale? Imagínate, te viene un opositor como yo, quiero decir, una persona que ha sacado muy buena nota en unas oposiciones pasadas, pero no tuvo plazo. En las anteriores, en mi caso, yo me presenté a las light, ¿vale? Que en este caso son las que se hicieron aquí sin el supuesto y solamente una situación de aprendizaje, las suspendes muy cerca del aprobado. Yo sí que es verdad que tengo un mindset de que a mí las oposiciones a mí me han ayudado a formarme más y yo es como me lo tomo, de que las oposiciones es como una ayuda y de hecho yo le veo una parte bastante positiva a las oposiciones, sobre todo para mejorar como docente también. Pero hay mucha gente que no lo ve así y que para él es un fracaso o para ella. ¿Tú qué le dirías a una persona, en este caso como yo? Porque no es igual una persona que se presenta y suspende, pero no se había presentado antes o ya lleva 2 oposiciones suspendidas, pero este choque, ¿no? A nivel emocional que te produce el sacar muy buena nota en una oposición y luego repitiendo el mismo tema, en mi caso, y la misma situación de aprendizaje, no conseguirlo, no sé, ¿qué le dirías tú a una persona así? Vale, cuando hemos comentado los primeros 3 pilares, el último era el progreso, ¿sí? Ya sabéis que somos como, es muy fácil decirlo pero no hacerlo, y es que se puede aprender del error. Sí o sí, de hecho yo lo comparto con muchos de los opositores, cuando terminan les digo, antes de saber la nota, piensa tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Yo llegando a la excelencia tenía mi lista de mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Siempre se pueden mejorar cosas. Justo hace 2 días, otro compañero de aquí, de Educación Física de Cataluña, sacó un 10, el único que ha sacado un 10, que lo he comentado ahora. Me dice, Bruno, es que me fui a casa y le decía a mi pareja, estaba súper rayado. Estábamos cenando y no quería ni hablar porque estaba súper rayado de que no lo había hecho tan bien como yo me pensaba. Pero luego vi la nota y aluciné. Es decir, fíjate, es que los que llegan a la excelencia, fíjate hasta qué punto que he sacado un 10 y me empezó a decir cosas que tenía razón, que siempre se pueden mejorar. ¿Qué quiero decir con eso? Que este pequeño eslabón más grande que no te ha dejado pasar, significa que faltan algunos eslabones anteriores. Por lo tanto, aprender del error y reflexionar sobre ello. 1. 2. Piensa todo lo que te has llevado. Si con unas OPOs o con estas 2 OPOs has crecido como docente, seguro que además has crecido como persona, porque yo aluciné que era capaz de despertarme a las 5:30 de la mañana para estudiar. Para mí fue un crecimiento personal y me demostré que soy capaz de implicarme con aquello que tengo ilusión o aquel reto que me presento. Por lo tanto, como persona también creces y esa capacidad, ¿no?, de autosuperación y de sacrificio. Y ya por último, ya más a nivel profesional, te permite rehacer, recuperar, evocar lo que ya sabías. Volver a pensar y darle vueltas a todo lo que habías hecho. Entonces, cada vez estás más cerca de tu propia excelencia. Y además, generas una inercia que segurísimo que tus clases, ya no solo por lo que has estudiado, sino por lo que has reflexionado, pasan a otro nivel. Por lo tanto, es verdad que aquellas OPOs memorísticas, de hecho, sé muy bien que las de la Comunidad Valenciana has de recitar durante casi 1 hora todo el decreto, todos los elementos, cosa que aquí en Cataluña no se hace o no es necesario. Entiendo que esa parte más memorística no sirve, entre comillas. Sí que es verdad que son conocimientos, pero no sirve. En cambio, todo ese bagaje de actividades que has pensado, todas esas maneras de dinamizarlas que te has roto la cabeza para decir, wow, ¿cómo lo sintetizo? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo programo y lo progreso? ¿Cómo lo secuencio? De hecho, la clave, yo le digo a mis opositores, cuando ya has acabado esta situación de aprendizaje, ¿verdad que has planteado a 2 alumnos con necesidades educativas especiales? Entonces, cierra los ojos, vuelve a visualizar las 7 sesiones y ahora piensa con el alumno que va con silla de ruedas. Piensa en cada sesión y cada actividad que está haciendo. Vale, perfecto. ¿Qué harías para él?
¿cómo modificarías los objetivos, las reglas, las normas o el material para que participe? Vale, ya lo tienes. Vuelve a cerrar los ojos. Y al alumno con trastorno del espectro autista, ¿cómo lo haces para que esté integrado, etc.? Es decir, tú este esfuerzo que haces te da un bagaje para cuando después vas al aula tener tablas, tener herramientas para responder de la manera más rápida y eficiente a la hora de llevarlo a la práctica. Si llegas a ese punto de excelencia, no nos quedamos en que me he estudiado los 65 temas de secundaria o los 25 temas teóricos de primaria de educación física. No me quedo con eso. Eso da bagaje. Y si has hecho una buena aplicación práctica en el temario, de unido lo que te aporta. Pero quédate en soy capaz de resolver un caso práctico, es decir, de pensar sobre el deporte, de pensar sobre la actividad física, sobre el movimiento, sobre la expresión corporal y de todo ese bagaje cultural que te has llevado. Por lo tanto, reitero, el tercer punto, a nivel profesional, lo que te ha llevado es espectacular. Quizás no tengas todavía la plaza, pero estoy seguro que si te haces un listado de las cosas que has cambiado, si pudieras grabarte de tus clases de hace 2 años a las de ahora, estoy seguro que dirías, wow, mira todo lo que ahora soy capaz de hacer. Imagínate todo lo que serás capaz de hacer cuando siga el proceso. Wow. Pues coincido con Bruno totalmente. O sea, unas oposiciones no te cualifican como un mejor docente. Esto para empezar. Las oposiciones es un juego que hay que jugar si lo quieres jugar. Y personalmente hoy eres seguro, mucho mejor docente que hace 2 años. Entonces, y que hace 2 opos. Entonces, este bagaje, como dice Bruno, es tuyo. O sea, todo Sí. puede ir eso, o sea, mejor. Y ya está. Para mí, focus y para adelante. Pero yo creo que es eso, yo creo que también hay que hacer un poco de pedagogía en este sentido y yo creo que tú lo tienes que hacer, Bruno, en tus formaciones de un poco la mentalidad que tienes que tener cara a las oposiciones, porque hay mucha gente que se lo toma como, un trámite que tengo que pasar y que vaya coñazo, que yo lo entiendo porque sí que es verdad que hay mucha gente que tiene hijos, que tiene otras responsabilidades y sacar tiempo a las oposiciones no es igual que cuando no tienes. Por ejemplo, yo cuando le metí mucha caña hace 2 años, quiero decir, yo tenía 24 años. Entonces, obviamente, pues tenía todo el tiempo del mundo, trabajaba, pero tenía mucho tiempo y no es igual que cuando tienes 40. Pero hace mucho y yo creo que Bruno lo ha definido bastante bien. O sea, un poco la mentalidad como eso, como una ayuda para formarte como persona y como docente. Sí que es verdad que necesita sobre todo un acompañamiento porque hay gente que no lo puede hacer, digamos, o necesita la motivación y la ayuda de otras personas, pero esa idea es la que yo promulgo también dentro de mis redes sociales y la tengo yo conmigo. Quiero decir, las oposiciones forman parte del proceso y te hacen mejor. Y sí que es verdad que no te califican como un buen docente en este sentido de que, por ejemplo, yo no considero que yo sea mal docente por haber suspendido, ni mucho menos. O sea, eso yo lo tuve claro cuando yo vi el suspenso, ni mucho menos pensé. Solamente me molestó, pues eso, digo, pues un poquito, te lo voy a decir aquí, por ego, diciendo cómo puede ser esto de, vamos a ver, es que no puede ser. Y luego, pues eso, ¿no? Que porque muchas veces las expectativas que tú piensas, en este caso, como fueron con tu opositor, fue al contrario de que él pensaba que lo hizo muy bien, o sea, que lo hizo muy mal o que no llegó a ese punto y luego sacó un 10, pero también puede ser al contrario, que tú tengas unas expectativas buenas y que luego suspendas. Sí, totalmente, pero quiero que, con el opositor que ha sacado un 10, tendrías que conocer un poco más Claro. su trasfondo y la calidad de la programación que le había hecho. Cuando tú vas tanto a la excedencia, que todos los detalles los tienes tan detallados, para él un pequeño detalle que para ti sería insignificante, que de hecho a lo mejor tiene 10 detalles increíbles y tú no te has fijado ni en uno, para él no decir uno de esos 5 ya no es llegar a la excelencia, por lo tanto ya no está bien. Entonces, fíjate que aquí lo que cambia es el foco. El foco en decir, ¿dónde está la excelencia? Porque entre hacerlo bien y hacerlo excelente hay un gran cambio. Si lo haces bien, puedes aprobar o suspender. Si lo haces excelente, no conozco a ninguno que no haya aprobado. Podrás sacar un 8 o un 10, pero no vas a suspender. No tendrás el 10 quizás, pero sí el 8. Si vas a la excelencia. Y te lo digo porque he corregido 500 programaciones una a una, bueno, ya son más de 500, más las de esta edición, pero una a una.
Y he podido ver la diferencia entre un gran opositor, ¿sí? Y una programación competente. Competente hay muchas, porque luego has de saber transmitir, gestionar, etc. Pero esas que guardan cada detalle, que conectan cada elemento, que saben lo que han trabajado previamente y lo que van a trabajar después, que saben conectarlo con el currículum, que lo que te he comentado, saben el alumno TEA y el alumno con silla de ruedas qué va a hacer en cada momento, que no te pueden pillar. Es que me dicen, es que me dan miedo las preguntas, prepáratelas. ¿Pero qué me van a preguntar? Y digo, yo te lo digo yo. Cierra los ojos y piensa qué está haciendo ese alumno. Esta actividad, ¿qué quieres conseguir? ¿Cómo que quiero conseguir? ¿Quiero mejorar esto? No. Estoy haciendo este deporte, ya, pero ¿qué quieres conseguir? ¿Quieres trabajar valores? ¿Quieres mejorar la cooperación? ¿Quieres mejorar aspectos técnico-tácticos o la estrategia de juego? ¿De ataque o de defensa? ¿Qué quieres hacer? ¿Lo vas a necesitar para otros deportes y otras situaciones de aprendizaje? ¿Qué hiciste el año pasado o la situación de aprendizaje anterior? Es decir, cuando llevas a ese nivel, la cosa, ¿sí? Te das cuenta de que, wow, pues quizás no estaba tan bien lo que yo tenía antes, ¿sí? Y por eso hay dos aspectos fundamentales. El primero, un buen acompañamiento. Tener un mentor al lado, tener un preparador potente, ayuda y mucho. Ya os dije, yo tengo dos, más la formación del COPLEB, y a raíz de eso ya aprendí muchos de cada uno de ellos, más todo lo que leía, ¿no? Evidentemente. A día de hoy he juntado todo lo que aprendí, más toda mi experiencia, y he creado mi propio perfil, ¿sí? Pero nuevamente, mi perfil es excepcional para Cataluña. La Comunidad Valenciana, algunos os habéis adaptado y habéis también sacado plaza. Para Baleares, desde que estoy aquí, me he comprometido y también lo he adaptado. Pero para otras comunidades, a día de hoy, estoy generando un nuevo proyecto para otras comunidades, pero a día de hoy no sirve. Que no sirve. Ya, pero Bruno, tú no eres muy buen preparador. Y digo, sí, sí, sí. He llegado a la excelencia con mucha gente, de muchos diferentes perfiles, pero de Cataluña. Porque os he dicho que el primer pilar es conectar con el currículum. Y no solo con el currículum, con las necesidades del entorno. Y conozco muy bien Cataluña, todas sus zonas. De hecho, cuando hago una tutoría, primero les digo que me envíen la ubicación del cole. Porque miro si es un pueblo de interior o de montaña, si hay costa, si es grande, si es pequeño, y miro dónde están las instalaciones. Siempre me conecto 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque miro si lo ha conectado. Le digo que me haga una breve presentación de si hay algún aspecto del contexto que deba saber. Y eso son los 2 o 3 primeros minutos. Luego ya sí, luego ya hablamos de educación física. Porque si no conectas con el entorno y los proyectos educativos de su centro y con el currículum, ya puedes hacer la mejor programación del mundo. Y si no lo conectas, eso no vale. ¿Sí? Por tanto, para mí estos son los elementos claves. Uno, como os decía, rodéate de alguien que te pueda guiar. ¿Sí? Y dos, los 3 puntos iniciales. Comprométete contigo mismo. ¿Sí? Busca la dosis que mejor se te adapte a ti. Y ten muy claro cuál es la estrategia que vas a seguir. Horas de estudio, implicación, gestión de comidas. No dejes nunca el deporte. Yo no lo dejé nunca, nunca, ¿sí? Porque ya sabéis todos los beneficios que tiene a nivel cognitivo, como decían desde las neurociencias. Bueno, aquí no me voy a detener, que todos aquí Sí, sí. en lo que es la actividad física, ¿sí? Pero sin duda, es verdad, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que no te define una posición como docente. Ahora, dice mucho de ti. Eso no lo tengas duda. Muy bien. Muy bien, Bruno. Bueno, pues vamos a ir acabando ya porque el tiempo ya está llegando a su fin. Siempre al final, bueno, le dejo a Jesús que lo explique. Pues eso, Bruno, al final de cada charla te hago una pregunta que la pregunta te la hace el invitado anterior. Es decir, en tu caso, la pregunta te la hace Nacho Gómez, el creador de Mazapié. No sé si conoces el deporte alternativo de Mazapié. Sí, lo vi en el Vale. CIEF de Madrid el año pasado, hace 2 años, diría. Vale, pues él te hace esta pregunta. Es larga, ¿eh? ¿Cómo consideras que la educación física puede hacer bien para mejorar la sociedad que vivimos actualmente? ¿Cómo puedes conseguir que seamos vistos de otra forma?
¿Cómo hacer para que la sociedad nos tenga en consideración? Son 3 preguntas en una. ¿Te la repito? Vale, no, ya me basta, ¿no? Venga. Yo vuelvo a la clásica de mente sano en corpore sano, ¿no? Entonces, sabemos que somos una dualidad, pero que el concepto clave es que tú tengas bienestar, seas saludable, porque si tú estás bien, podrás aportar fuera. ¿Qué podrás aportar? Mejores relaciones sociales, ¿sí? Mejor actividad e implicación con tu entorno, mejor calidad cognitiva para ser consciente de las cosas. Es decir, el deporte cambia nuestra manera de ver el mundo. De hecho, el taraná de los profes de educación física, yo siempre lo digo, la manera de ser, cuando pasáis por los coles, ya los ves que cambia, ¿no? Son más vivaracheros, ya tienen como otra actitud, ¿eh? Lo que habéis escuchado alguna vez a Crums, ¿eh? La manera de vivir con alegría y vivir enchufado. Si tú vives enchufado, sabes que puedes aportar a nuestro planeta, sabes que puedes aportar a la gente y lo transmites. Si nosotros vivimos enchufados por nuestra materia, por nuestra pasión, por aportar a cada uno de los peques, y no tan peques, los adolescentes, donde a través del movimiento, la actividad física, el deporte, los hábitos saludables, etc., podemos mejorar su calidad de vida. Si tú esto lo transmites, lo vives y lo implicas, eso poco a poco va dejando taca, que se dice, va dejando mancha, ¿no? Y va impregnando. Por lo tanto, la verdad, si os soy sincero, estoy harto de la gente que reivindica la educación física, ¿sí? Hablando de que la gimnasia, eso ya está pasado de moda, ya. Pero hasta que no nos lo ganemos, hasta que realmente se den cuenta que somos de educación en mayúsculas y física en minúscula, que ya sabéis del gran Carlos González, que nuestro objetivo es educar y que el movimiento del cuerpo, la expresión, es el camino, es el medio, hasta que no nos demos cuenta y esto lo transmitamos, ¿sí? Con pasión, con alegría y con el día a día, el propio alumnado será el que lo va a transmitir, que va a cambiar la concepción. Nuestros compañeros de los institutos de las escuelas van a ver que aportamos mucho más que no solo los que juegan con la pelotita en el patio. Entonces, lo podemos conseguir, pero lo que falta es este cambio de mirada, ese cambio de actitud. ¡Ey! Que vamos por muy buen camino, ¿eh? No es de 0 a 100. Llevamos muy buena inercia, pero hay que seguir y seguir. Y la comunidad de educación física estoy seguro que lo va a demostrar. Porque si algo tenemos es que somos luchadores y que si caemos nos volvemos a levantar y lo vamos a demostrar. ¿Vale? Muy bien, creo que la pregunta se ha contestado. Genial. Ahora, Bruno, te toca a ti hacer la pregunta para el siguiente invitado, que no sabrás quién es. Vale, yo le diría que nos comparta, porque yo soy muy fan de las buenas prácticas, ¿vale? 3 actividades, ejercicios o juegos, si puede ser que sean de tipología muy variada, ¿sí? Uno más un juego, ¿sí? Alternativo, otro que sea más vinculado a expresión corporal y otro random que lo elija él y que nos explique muy brevemente, porque tendrá que ser escueto, de qué va, quizás ya lo conozcamos y sobre todo si utiliza alguna variable y en qué contexto lo aplica. Súper breve, ¿eh? Pero nada, 3 pinceladas porque lo guay es saber lo que a otros compañeros les sirve para decir, ostras, si les sirve esto de esta manera, si yo lo cojo y lo adapto, ostras, también me puede servir, ¿no? Y yo creo que esto nos va a dar herramientas, que es lo que necesitamos, para cuando bajamos al patio, al poli, a la instalación que estemos, ¿sí? Lo podamos utilizar todas, todas las que estamos aquí implicadas. Además, Esto es lo que queremos aquí en el sí, podcast. eso es lo que iba a comentar. Yo digo que eso casa muy bien. Lo que has preguntado casa muy bien con la idea que llevamos detrás de este podcast, quiero decir. La idea es esta, transmitir un poquito este conocimiento práctico de que tenemos cada uno en nuestra pista, en nuestra aula, pues para mejorar sobre todo la EduFis y como tú has dicho, Bruno, esa inercia que llevamos, pero todavía no llegamos al 10 para cambiar un poco de la gimnasia a la educación física. Bueno, Bruno, ya te despido aquí. Como siempre digo, muchísimas gracias por haber asistido, por tu tiempo, por tu conocimiento. Sé que has influenciado sobre todo a la gente que nos está escuchando y a muchos opositores que han pasado por ti. Creo que también es un chute de motivación
porque van a haber años de oposiciones y eso. Y quiero decir que este vídeo va a venir súper bien y que muchísimas gracias, tío. Sigue así y nada, compartiendo. Yo Un creo que placer, algo compañero. súper importante que tienes que poner es que este podcast en tu formación porque le irá muy bien a tus opositores. Genial. Lo meteré en el Classroom porque siempre suma. Muy bien. Un placer, compañeros.